Muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de lo que serían las notas del parche del día 24 de septiembre. Ha modificado un total de 30 puntos que lo vamos a ver a continuación, creo que son 30, y los cuales la mayoría han sido modificaciones en tema de anomalías, arreglos de fallos y implementaciones que algunas las veo que desde mi punto de vista, como no las uso, no me sirven para nada. Y vamos a empezar con lo que serían las notas del parche, que lo tenéis si queréis echarle un vistazo en la descripción y en la caja de comentarios. El primer punto que vemos es que debido al abuso de las mecánicas básicas de las zonas de alta seguridad, la posibilidad de que aparezcan tanto el explorador como el inquisidor, que son naves raras y te dan lo que sería un botín alto, entre comillas, es reducido para las anomalías de nivel 1 al 3. Es decir, cualquier anomalía que salga del 1 al 3, del nivel 1 al nivel 3, ya sea el 1, 2 y 3, es más difícil que te salga. Lo más seguro que hayan bajado un 50% la posibilidad. Aunque, sinceramente, no lo sé. Se ha mejorado la eficacia en el renderizado del cliente. Vamos a ver si es verdad. Esta vez. Se ha actualizado los precios estimados del mercado. Vamos a ver si es verdad. Me lo digo. Porque esto es un cachondeo. Los precios estimados del mercado. El piloto automático evitará los sistemas excesivamente concurridos, por donde no se puede pasar, como por ejemplo Gita, Mar, los sitios donde siempre están llenos de bots y demás, donde tú llegas a la puerta y no puedes saltar. Está hecho para que funcione el piloto automático, porque si no, no sirve para nada. Se queda en una puerta y se desactiva. El bloqueo comercial no se activará para los contratos de personajes que estén en una misma cuenta. Esto quiere decir que si tú te pasas un objeto de un personaje a otro en la misma cuenta, no tienes el bloqueo comercial. La función de deslizar se podrá utilizar a partir de ahora al cambiar de pestañas en el menú principal. Sinceramente no sé más o menos cómo va a funcionar, pero ahí lo dejamos. Ahora, si el jugador pierde la conexión en una anomalía cósmica, la nave intentará impulsarse para salir de la zona. Yo sinceramente creo que esto lo hacía ya. Tengo la sensación de que lo hacía ya, porque a mí al principio se me caía la conexión de vez en cuando estaba en una anomalía, y cuando volvía había saltado fuera. Pero no lo sé, sinceramente. Pero si tienes lo que sería el punto que no te lo va a poner, no podrás escaparte. Se ha añadido la entrada 4.8.7, estos son puntos no comas, la primera disrupción de los agujeros de gusano. A la guía de New Eden de Concord. En concreto, los jugadores que viviesen el mantenimiento del 26 de agosto recibirán un sello conmemorativo por su participación. Ya está, no hace falta que lo explique nada más. Se ha añadido la eficacia de la IA de los piratas al cambiar de objetivo. A veces es verdad porque es bastante pobre. Se ha añadido el límite de números de módulos en efectos especiales que se puede mostrar en la misma escena. Esto sinceramente no sé qué significa, así que lo voy a saltear. Las cuentas de invitados ya no podrán hacer transacciones. Necesitarán vincularlas antes de utilizar esta función. Esto está perfecto porque la gente utiliza eso para hacer trampa, básicamente. Se ha añadido un seño conmemorativo relacionado con la caída del servidor del 26 de agosto. No hace falta que lo explique. Se ha añadido una confirmación de advertencia al fijar aliados. Tampoco hace falta que lo explique. Para que esto, sinceramente, yo lo quitaría. Porque si te metes en flota o quieres matar a algún aliado por X o Z razón, en seguridad nula te va a saltar el mensaje y va a ser más follón. Las cuentas de invitados deben vincularse antes de poder transferir suministros, lo mismo que arriba. Lo veo muy bien porque si no la gente abusa de eso. Los jugadores recibirán una confirmación cuando la ruta de piloto automático incluya un sistema de baja o tipo peligroso en su trayectoria. Lo de tipo peligroso supongo que se refiere al tema de nullset, pero lo más seguro que tengan algún sistema más implementado dentro de lo que sería el juego, que nosotros no vemos. He añadido una notificación cuando le roban el contenedor de extracción de recursos al jugador. Esto supongo que se refiere al planetary, cuando te roban lo que sería la cajita. Y a mí me la han robado muchas veces, sinceramente, por tirarla muy lejos de donde yo estoy. Ha cambiado algunas entradas de la guía de New Eden de Concord. No sé si esto lo ven, sinceramente. He añadido las etapas 8 y 9 a los tutoriales avanzados. ¡Ojo!
Esto no lo había leído, pero esto vamos a ser interesante. Esto es interesante. He añadido una función a la página de flota para activar o desactivar la distribución equitativa del botín entre miembros de la flota. Esto es por si no quieres darle ISK a otra persona, básicamente. Que esté tu misma flota. Hemos añadido una función para entregar las recompensas de soporte de mantenimiento. Después siguiente. Las selecciones de transporte de la orden anterior del jugador se recordarán para su siguiente orden. Esto seguramente es tema de filtros. Pero como no ha salido, pues bueno, como no funciona ahora mismo el servidor, no puedo confirmarlo. He añadido un portal para vender plays en la página del mercado, para que sea mucho más fácil venderlo, básicamente. Tras completar el programa de formación de pilotos, los jugadores pueden habilitar recompensas, esto está mal traducido, pueden recibir recompensas del inicio de sesión que acumula cada mes. Hemos cambiado el nombre de la recompensa de inicio de sesión a programa de formación de pilotos. Además, hemos simplificado el proceso para obtenerla, que tampoco es tan difícil, que tienes que darle un botón y ya está. Pero habrá gente que no se aclare. Hemos añadido una notificación para avisar a los jugadores de que se han olvidado descargar sus contenedores de transporte. Esto supongo que será para el tema del Interbus. Hemos cambiado el orden de los botones en las tarjetas de negocio del jugador, a la que se puede acceder al tocar el avatar del jugador en la lista de contactos o chat privado. Esto es para ver el perfil, básicamente. La página registro de combate ahora tiene más contenido, menos mal. Veremos a ver qué más contenido dice, porque falta bastante. Los jugadores pueden cambiar de nombre y avatar. No sé si se podrá siempre, o si te costará algo, o si la primera vez es gratis. Pero también lo veo bien. Si la primera vez es gratis, si la siguiente ya no. Esto te lo puede liar bastante. Las corporaciones pueden cambiar de logo, nombre y símbolo bursátil. El símbolo es el logo, si no mal recuerdo. La validez de los pedidos en el mercado se ha ajustado de 30 a 7 días, cosa que veo, bueno, siendo el juego de móvil lo veo bien, pero yo lo diría que lo veo mal, porque hay algunas cosas que van a tardar en venderse y los impuestos te los vas a comer. Los precios estimados se mostrarán en la lista de mercado. Y ya está, esto sería lo que serían las notas del parche del día 24 de septiembre. Vamos a esperar a que abra el servidor. A lo mejor cuando estéis viendo este vídeo ya lo han abierto. Y nos vemos en el próximo vídeo.